Entonces, estas cuatro instituciones que les he mencionado están en todas implícita la comunión. Por eso tal vez no le enfaticé mucho, pero predomina en todas, en las cuatro. La comunión en sí, tanto personal como la Iglesia de Cristo, vuelvo a repetirla, la segunda que es la, mm, el gobierno y autoridad, y otra más es la economía y el trabajo, la producción sobre el planeta. Todo eso fue dado en ámbitos de eternidad, ¿se acuerdan? Bueno, esto es también para que se ubiquen un poco Carlitos, su esposa, y de aquí vamos a partir. Vamos a partir. ¿Qué sucedió? Porque aquí vamos a compartir pantalla y aquí está, que esto es lo que está en los pactos del espíritu. Eh, las clases anteriores, sí las pueden ver, todas las anteriores, les comento a ustedes al matrimonio Salas, están en el canal de YouTube, ¿sí? Les doy los datos al rato por chat a ustedes, aquí en su WhatsApp, para que puedan entrar y ponerse a la actualidad si deciden quedarse en la escuela. Es una decisión que ustedes deben tomar. Espero que sí. Sería un privilegio tenerlos con nosotros. Bueno, estamos viendo punto entre varios, que todos los pactos que el Señor realizó con institucionales fueron básicamente, eh, y vamos a revisar cuatro pactos porque es uno para cada área, ¿no? El de la familia, comunión con Dios y familia, es el de Abraham, es el pacto abrámico. Y aquí está. Todo esto está en un video, así es que si quieren no escriban o los copien, porque está en los videos anteriores, ¿sí? Pero estoy haciendo rápidamente un repaso. Los pactos antiguos, o sea, describimos cómo se hacían, tenía ciertos elementos que están aquí mencionados, que era el corte del pacto, que había que cortar la carne y derramar sangre. Así, eso desde la antigüedad se estilaba, y así fue como Dios pudo indicar a los hombres de pacto, que fueron Abraham, fueron David, fueron el rey Ezequías, y fue que en el rey Ezequías están dos pactos. Lo vamos a estudiar. Y aquí después vamos hablando de los términos de pacto, que tiene todos los términos de pacto, que son las cláusulas de lo que Dios hizo como trato con estos hombres, ¿no? Que sirvió para la redención en Cristo. Todos estos confirmación de pactos se reafirmaban, y estamos viendo en este punto de confirmación del pacto, estamos en el de Abraham, ¿sí? Todo lo que sucedió con Abraham en este punto componente de pacto, que la confirmación está muy interesante lo que vamos a ver. Bueno, aquí hay una ilustración del pacto abrámico cuando tiene Isaac sobre el altar que construyó, y lo comentamos la clase anterior, que fue en la tierra de Moriah, ¿sí? Y hoy recién envió Gustavo, posiblemente en el chat ya lo puedan ver. Ahí está la, mm, mandó una fotografía que me gustó mucho, donde está la mezquita de Omar. Hay un grupo de turistas, no haga caso mucho, quién sabe quiénes sean, ¿no? Pero sirve mucho a dos fotografías. En una, donde está un grupo de turistas, permítame, y atrás se ve de ellos, a lo lejos se ve la mezquita de Omar, de Omán, y atrás, más o menos a unos 700 metros, estaba el Monte Calvario. ¿Por qué lo dijimos? Porque ahí le dio el Señor una visión a Abraham de ver la crucifixión, ¿sí? De ver la resurrección de Cristo. Entonces, Abraham pudo ver en visión que Dios iba a cumplir su pacto a ¿Quieres buscar los futuro, audios? y vio la resurrección de Cristo. ¿Por qué sigue acoplándose? Ya tengo apagado todo. Déjenme ver. Creo que mi impresora, que no se quiere apagar, hace esta labor de acople. Bueno, creo que ya. Bueno, espero que ya no se oiga. Entonces, fue importante ese punto estratégico
A lo mejor alguien, ¿qué será lo que se, por qué se está acoplando mi voz? ¿Será que, Tại puso pausa acá, bem, y tú, a ver, ay, espérame. Bueno, ya creo que ¿qué no tiene pasa? Le por, saqué el audífono. sí, sí, puede ser. Ok, bien, seguimos entonces. Espero que ya no se repita. Esta parte del pacto de la confirmación es en todos la parte más, digamos, el centro de los pactos, las confirmaciones, ¿no? Y por último hay sanciones, fuimos que todos los hombres de pacto fallaron y eso lo vamos a entender más hoy. Los pactos institucionales, este es el abrámico que tiene todos los elementos de pacto. El corte, ya lo explicamos a detalle, lo van a poder ver también en un video, si ustedes deciden quedarse calitos, lo van a poder ver ahí. ¿De qué se trató esto? Los términos de pacto y la confirmación es en lo que estamos. Aquí vamos, en el número 3 de la confirmación. Y aquí estuvimos viendo que en cuanto al objetivo central y esencial de este pacto era la entrega mutua de los hijos. O sea, el Señor le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo y yo te entrego a mi hijo en sacrificio, ambos. Abraham, por su fe, obedece y sube a Isaac al altar para sacrificarlo. Pero el Señor impide que continúe porque la línea del justo se tenía que preservar y él lo da como recibido, porque fue una prueba para Abraham, como está escrito en Hebreos 11. Entonces, para el Señor, él ya había recibido el sacrificio de Isaac y se lo devuelve como resucitado de entre los muertos a Abraham, porque no podía cortar la línea del justo, ¿sí? Entonces se lo devuelve, pero el Señor Jesucristo, sí sacrifica a su Hijo, el Señor Jesucristo, ¿sí? Y la, la entrega se cumple. Y vamos a ver qué pasó hoy, porque ahí estamos. En ambos hay varios elementos comunes, que Isaac fue concebido milagrosamente, igual que el Señor Jesús por el Espíritu Santo en el vientre de María, su madre, y que ambos tenían que sacrificarse para cumplir este pacto. Y vimos la descripción del pacto abrahámico, todo lo que tenía, y dentro de los términos de pacto es entrega a tu hijo y yo a mí. Ya eso ya lo estudiamos y aquí estamos. A las sanciones de lo que habría, que ahí lo mencionamos aquí en este orden, porque Abraham falló. Y eso iba a contar mucho los 400 años de esclavitud de la nación de Israel en Egipto. Esa fue la sanción que tuvo. El Señor Jesucristo tuvo una sanción, pues sí, sí, también, porque estuvo cautivo y estuvo prisionero. ¿Se acuerdan? Que fue llevado a la cárcel, donde fue torturado y donde, por los romanos, por un pueblo ajeno e idólatra. Bueno, se me olvidó decírselo la otra vez, lo que correspondió a esa confirmación de pacto de la de cautividad de la nación de Israel en ese tiempo en Egipto, cómo lo cumple el Señor con la prisión del Señor Jesucristo, cuando es llevado a la cárcel por los romanos y ahí pues, no le va muy bien, que digamos, ¿no? Pero tuvo que hacerse porque, pues si Abraham lo hizo, cuando va por quedarse, porque ahí esa viene opresión de tinieblas sobre él y le da miedo, y el Señor le dice, por esto hay el pueblo que viene de ti generacionalmente hablando, tendrá 400 años de esclavitud. Y bueno, eso fue lo que pasó con la nación de Israel. En el caso del Señor Jesucristo, iba a tener esa situación con el imperio romano, que iba a estar preso de una nación idólatra tremendamente poderosa, equivalente a la egipcia. Bien. Ok, el cumplimiento del pacto, hoy lo vamos a ver. Bien, ya con esta actualización, estos son lo que significaron los términos de pacto, lo van a ver en el video después también, Matrimonio Salas, porque ahí le pide el Señor que sacrifique estos animales a Abraham y el significado de cada uno desde la perspectiva de este pacto. Hago la aclaración.
porque tiene otros significados en otras partes, que inclusive por ahí vemos otras cosas, pero en el de Abraham, esto es lo que significó cada animalito. Eso fue lo que Dios quería dar a entender. Ah, bueno, ahí está el error de Abraham y estamos acá. Confirmación de pacto. Bien, aquí hemos llegado para ver qué pasó acá. El eje central del pacto abrámico. Esto es lo que vimos en la clase anterior, todo lo que fue haciendo Abraham y que el Señor estaba muy atento a lo que iba haciendo Abraham porque él tendría que replicarlo también y lo fue haciendo. ¿Cuáles fueron las cosas? Ambos hijos fueron entregados. Abraham llevó a su hijo Isaac al sacrificio, que todo esto está en Génesis capítulo 22. Ahí se puede leer en detalle cómo lo que va haciendo Abraham después lo tendría que hacer el Padre Celestial con el Señor Jesucristo. Ambos hijos acompañaron a su padre y su padre fue con ellos al sacrificio. Abraham al altar que construye en Moriah, que eso vimos en la clase anterior, y el Señor Jesucristo a el Monte Calvario, que está frente al lugar donde estuvo el sacrificio, o iba a ser el sacrificio de Isaac, hasta el día de hoy, que es ahí la mezquita de Omar. Bueno, también ambos, tanto Abraham va a llevar leña, Jesús lleva la cruz. Los metales sería con lo que es perforado el cuerpo del Señor Jesús con los clavos y con con una lanza, el costado. Y el fuego es la estancia de Jesús en el infierno, ¿sí? Eso es, claro, con Abraham iba a ser que el cuerpo de Isaac sacrificado iba a ser incinerado en ese altar. Ujú. Pero bueno, lo detiene el Señor y lo saca de ahí y aparece un carnero y ese es el que sacrifica a Abraham. El altar de sacrificio sería en Abraham, lo que construye el altar de piedra ahí en Moria, y en el caso del Señor Jesús, el Monte Calvario. Ahí sería donde sucede este sacrificio del Señor Jesús. Tal cual lo hizo Abraham, lo hizo el Padre. Vendría el sacrificio que iba a ser, pero lo detiene el que no le corte el cuello a Isaac, el Señor. Abraham le dice, no lo cortes, no le hagas nada, y aparece el carnero y baja Isaac como si fuese resucitado, que eso permitió, dentro de lo legal que fue este pacto, y todos tienen ese ámbito de legalidad, que el Señor también pudiese resucitar al Señor Jesucristo. Por cuanto lo hizo Abraham y se lo devuelve como resucitado entre los muertos, le da autoridad legal en su perfecta justicia al Padre que pueda resucitar a su Hijo de la tumba, ¿sí? Y así es como resucita. El cordero y el carnero, que sería en Abraham, así tal cual. Isaac sube como un corderito atado y ahí se queda. No dice la escritura que se echó a correr o que protestó, no, tranquilo. Pero es sustituido por un carnero, que sería el carnero que llevaría los pecados. En el caso del Señor Jesús, es el cordero inmolado, el cordero de Dios que sube a la cruz pero como el Hijo de Dios, pero como el Hijo del Hombre es el carnero que lleva todos los pecados de todos nosotros. O sea, se cumple en esa dualidad en el caso del Señor Jesús. Y después vendría la resurrección, que también vamos a complementar esto. Aquí estamos ya ahora, la confirmación. Y ahora sí vamos a consultar nuestra Biblia porque alcanzamos a ver, pregunto a quienes estuvieron en la clase anterior, empezamos a leer el Salmo 18, ¿sí? ¿Es correcto? ¿O todavía no entramos al Salmo 18? No, ok, ya, bien, ya sé dónde estamos entonces. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa cuando el Señor Jesucristo está en la cruz? Ujú. Hay toda una serie de vinculaciones escriturales que vamos a hacer con lo que ocurrió, porque lo hizo Abraham a modo de Abraham, pero ahora lo va a hacer el Señor Jesús, con su Hijo, con Jesús. Aquí nos vamos a estar refiriendo a Jesucristo como el Jesús de Nazaret, como el Hijo del Hombre, ujú, hecho a nuestra imagen y semejanza. Fíjense bien, porque eso dice en Hebreos. Corporalmente hablando, el Señor Jesús fue hecho a nuestra imagen y semejanza.
¿En qué áreas? Cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Hagámonos esta reflexión. Eh, como el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, Hijo del Dios Altísimo, Santo y Eterno, con una preexistencia eterna, sin pecado absolutamente, porque es una de las tres personas de la deidad. Eso era el Señor Jesucristo, o fue Él, como el Hijo del Dios Altísimo, ¿bien? Pero como el Hijo del Hombre, que Él mismo se reconoce así en Juan capítulo 5, que se reconoce como el Hijo del Hombre, Él era con un cuerpo igual al nuestro, con todo, o sea, nació, se desarrolló desde bebé en el vientre de su madre, pasó la infancia, pasó la adolescencia, hasta llegar a la edad adulta. Así fue, ¿no? Hasta los 33 años de edad que fue a la cruz del Calvario. En el alma, el alma del Jesús de Nazaret tuvo la misma configuración que la nuestra, salvo algunas diferencias en su contexto de carácter y la parte del alma que son todas las cuestiones de la emoción. Ujú. Nosotros vemos cómo era la parte emocional del Señor Jesús cuando leemos, estando él en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan? Cuando él está allí, él empieza a sudar como gotas de sangre por el intenso sufrimiento. Ella ya tenía 3 años en su ministerio. Y durante ese ministerio de 3 años, él fue recolectando, para que se entienda, cada persona que sanaba, por ejemplo, ¿se acuerdan del paralítico? Creo que de ese ejemplo, que abren el techo y bajan un paralítico en un camastro, lo bajan en su presencia y era de paja el techo, o los hacían de palma, bajan al paralítico y el Señor le dice, levántate de donde estaba, ¿no? Levántate, toma tu lecho, vete y no peques más. ¿Ok? Ese pasaje es importante. También el caso de María Magdalena, en que la libera de 7 demonios. Sabemos que por las crónicas antiguas se piensa que Magdalena, María la de Magdala, era una cortesana allí con el rey Herodes, hijo, ¿no? O sea, que era una mujer, pues, que tenía bastantes relaciones, pues, no diplomáticas, ¿verdad? Con todos los integrantes de la corte de Herodes, ¿no? Pero eso, bueno, sirviendo a un usurpador como fueron, sabía cualquier cosa, había idólatras, había de todo. Entonces, ella es posesionada por 7 demonios y la libera el Señor, ¿sí? O sea, pecados sexuales en Magdalena y es liberada. Después se hace discípula y seguidora de Jesucristo. ¿M? De hecho, María Magdalena, María la madre de Jesucristo, y otra María, la esposa de Cleofas, que servía en el templo, ella, esas tres mujeres sirvieron en el ministerio del Señor Jesús para hacerle sus alimentos a todos los apóstoles y al Señor Jesús, bueno, su ropa y todo lo que era una labor de mujeres, porque estaban bajo vigilancia todos los apóstoles y Jesús inclusive, y ellos no debían de hacer ninguna actividad que hicieran las mujeres, ¿ok? Porque inmediatamente serían acusados. Ujú. Porque eso, en las disposiciones de los fariseos, eso quedó bien estipulado. No es que haya sido otras, que bueno, finalmente hubo una liberación de todo eso. Ahí ya veremos en las redenciones de la redención institucional cómo ocurre esa liberación bajo la ley de Moisés a la mujer, ¿no? Bien, bueno, em, en el alma del Señor Jesús también vemos sus áreas emocionales en el Getsemaní. Mi alma está triste hasta la muerte. Es importante lo que Jesús dice ahí. O sea, viene un sufrimiento y un estrés tan intenso que empiece a transpirar. Fíjense que ese fenómeno existe hasta hoy, se conoce, es una situación que se da y se ha percibido en personas que están bajo un máximo estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque se rompen pequeños vasos sanguíneos
en la epidermis y se mezclan con la transpiración en el estrés excesivo. Entonces, al mezclarse sangre a nivel casi microscópico con el sudor, es unas gotas de sudor rojiza. Ese se conoce en la medicina como hematidrosis y existe eso todavía hasta hoy, hematidrosis con H muda. Y la hematidrosis se presenta en personas que tienen un estrés máximo, ya de morirse. Por eso el Señor Jesús dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y es una parte del alma de Jesús, el área emocional también. Ahí vamos a leer un versículo en el Salmo, en uno de los Salmos, el 22, por ahí está, el 45, y estamos leyendo el 18. Actualmente vamos a estudiar esos tres Salmos, y ahí también dice que él fue ungido con óleo de gozo y manto de alegría. Dice del alma del Señor Jesús, ¿no? Otra fue la tristeza, él y la compasión que sintió por la nación de Israel, y que él se sentía mal por todas las cosas que pasaba con el hombre, no solamente con la nación de Israel, sino también con todos los que no eran ni judíos, ¿no? Porque la mujer siriofenicia y varios que él tuvo que sanar y liberar. Y así sucesivamente en el alma, pero vemos algo notable en su inteligencia espiritual, porque pudo desde los 12 años de edad en el templo hablar con los doctores de la ley, se quedaban admirados, ¿no? Y aunque él fue carpintero, se quedaban admirados de su doctrina. ¿Se acuerdan que se quedaban así asombrados los fariseos que no podían con él, con las preguntas que le hacían y no podían con él? Y se quedaban admirados, y ¿qué clase de hombre es este? ¿De dónde tienes tantos conocimientos? Si es un carpintero. O sea, bueno, o sea que la inteligencia del Señor Jesús era muy alta. Eso es en cuanto al alma y la voluntad que vino a cumplir por el Padre, y lo dice en el Getsemaní. No se haga mi voluntad sino la tuya, ¿sí? Si no puedo pasar esta copa de mi Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Dos veces se lo dice. Entonces ahí vemos todas las áreas del alma de Jesús. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora, pero la cuestión del espíritu del Señor Jesús. Él debió tener una cuestión constituida como el Hijo del Hombre en su espíritu. O sea, podría ser un espíritu como el nuestro. No el espíritu de Dios mismo encarnado. ¿Por qué? Hagámonos esta pregunta. ¿Dónde debía recoger los pecados el Señor Jesús en su persona? Porque los pecados son una infracción de la ley, como en varias partes de las cartas apostólicas está bien especificado. Y todas esas transgresiones o infracciones a la ley tenían que ser recolectadas. Y no era una cuestión de una situación intelectual, no era por ignorancia de las escrituras, ni mucho menos. Era una transgresión espiritual. Y esa transgresión o infracción espiritual tenía que recogerla el Señor Jesús en su espíritu, pero en él no como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre. ¿Está bien? Y eso lo dice ahí en Juan capítulo 5. Ahí lo pueden ustedes verificar y así está escrito. Entonces, esto debió haber sido así para que se pudiera cumplir el pacto con Abraham, ¿sí? Para que se cumpliera el pacto con Abraham, el Señor Jesús debía tener una parte de su persona en su espíritu como el de nosotros, ¿sí? Hecho a imagen y semejanza de carne y sangre como nosotros, pero él mismo después vamos a verificar que así fue. Todo esto que estoy diciendo lo tenemos que verificar con las escrituras. Bien. Ok, entonces, él fue todo, por ejemplo, ¿a dónde fueron las enfermedades? La mujer con flujo de sangre, Simón el que estaba leproso, el paralítico del tanque de Bethesda, este, y endemoniados, ¿no? Como el Gadareno y todos ellos, ¿no?
Bueno, ahí no tuvo nada que ver porque no tenía ni parte ni suerte y él lo dice de los demonios. Ahí sí no fue endemoniado el Señor Jesús. Fue oprimido, eso sí, pero no fue ni posesionado ni mucho menos. Él permaneció indemne e intacto. Pero las demás cuestiones de enfermedades y de pecados, él los recolecta en su espíritu como el Hijo del Hombre. Bien. Por eso, en el Getsemaní, que ya tenía 3 años de ministerio, ya no resistía más. Fue muchísima la presión, que finalmente no es que iba a reunir todos los pecados de los miles de millones de seres humanos que han nacido en la tierra. No, porque el menú de pecados está muy bien especificado en el capítulo 5 de Gálatas, ¿no? Que son las obras de la carne, que están los pecados sexuales, que empieza con 4 tipos de pecados sexuales. Después vienen pecados que van en contra del prójimo y en contra de Dios, ¿no? De la persona de Dios, ¿no? Con idolatría, herejías, hechizos, bueno, hechicería y todo eso. Y eso, que son los pecados. Y el pecado por el cual tiene que irse al infierno el Señor Jesús es el pecado de desobediencia de Adán. Ese es el principal pecado, porque así lo dice Pablo en la carta a los Romanos, pues por causa es de Adán, se está refiriendo a Adán, por causa de uno entró la muerte a todos, la muerte y la condenación eterna. Entonces, el Señor Jesús tiene que descender al infierno llevando los pecados porque tenía que cumplirse la ley del Padre, ¿sí? Y aquí es donde vamos a ver qué pasó. Para ir llevando una secuencia de todo esto, vamos a empezar con Mateo capítulo 27. Vamos ahí. Mateo capítulo 27, cuando viene la crucifixión del Señor Jesucristo. Mateo 27 dice así, a partir del versículo, déjenme ver, vamos a leer a partir del versículo, déjenme ver cuál es, de cuando él ya está muriendo en la cruz, desde el versículo 45, 27:45 de Mateo. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, ¿sí? Es decir, desde las 6 de la mañana, no, no, perdón, sí, amaneciendo del sábado, del viernes hasta la hora novena, más o menos las 9 del mediodía, a las 3 de la tarde aproximadamente, según los días judíos. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, que está en arameo. Dice, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otro evangelio dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué impresión les da que haya expresado esto el Señor Jesús ahí en la cruz? Está en sus últimos minutos de vida. ¿Qué perciben ustedes? ¿Qué pueden entender? ¿Qué podemos entender nosotros cuando eso dice el Señor Jesús? ¿Qué estaba pasando? A ver, me gustaría Mm, oír alguna Y opinión de es, alguno de ustedes. es la primera vez en toda la eternidad que el Hijo se separó del Padre por causa del pecado. Es la Es separación. correcto. Tiene que cortarse la comunión, porque por eso al Señor Jesús también sí le identifica como el postrer Adán, ¿sí? Así como con el primer Adán, que fue el que estaba en el Génesis, se corta la comunión por pecado, desobediencia, y es desamparado, es abandonado, expulsado del huerto y ya vive a expensas de su humanidad pecaminosa, ¿no? Que es la naturaleza adámica. Y el Señor Jesús, que ya es el carnero de la expiación, sucede lo mismo y es desamparado y abandonado por el Padre. O sea, él ahí es maldecido en la cruz del Calvario, eso lo dice Pablo en la carta a los Gálatas también, y en Deuteronomio está también escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, ¿sí?
O sea, ya no tiene comunión con el Señor. Se ha cortado la comunión. Es un hombre hecho pecado. Él es todo pecado. Y todos los pecados de los que habla en Gálatas 5 el apóstol Pablo, ya los lleva él a la cruz del Calvario. Y ahí podríamos identificarnos con cualquier mezcla de pecados que están ahí presentes. Bien, cuando él está en la cruz, dice, ¿por qué me has desamparado? 47 dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene a liberar Elías. Y ahí todos se están burlando. Y en el 50 vean lo que pasa. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Los crucificados, porque se han hecho estudios forenses, los crucificados cuando morían gritaban, porque se salía la reserva, todos tenemos en los pulmones una reserva de aire que siempre permanece se está intercambiando diariamente, pero es una gran reserva de aire, ¿sí? Y en los crucificados, cuando estas pruebas que han hecho los médicos forenses, hay un grito, el grito del crucificado. Y es por eso dice a gran voz, o sea, él grita en ese momento, porque ahí es cuando muere el Señor Jesús en su cuerpo, ¿sí? Y dice, y entregó el Espíritu. Y esta es una manera muy al estilo hebreo de que sale del cuerpo, de nuestro cuerpo, espíritu y alma unidos. El alma y el espíritu son inherentes, no se separan, ¿sí? Eso lo podemos verificar, inclusive vamos a ver una parábola un poco más tarde para verificar este hecho, ¿sí? No se separan. Y el Señor Jesús, cuando Él muere allí, porque literalmente, corporalmente hablando, está muriendo, entrega el Espíritu. Y una vez que Él entrega el Espíritu a un ámbito espiritual, el espíritu y alma que sale es la de un pecador bajo maldición y tiene que pagarse el precio. Entonces, suceden algunos acontecimientos aquí. El 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Atención al versículo 52 porque vamos a regresar a él. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Quiénes eran estos santos? Porque aquí lo dice, hombres santos que habían dormido. ¿Dónde estaban? Estaban ¿Por en el qué? Hades, ¿De dónde sale? No exactamente. No el seno de exactamente. Abraham. Ahí vamos. Bien, bien, Calito. Sí. Vamos a ver. Pero ¿qué pasó ahí? Y vamos a encontrar la descripción de lo que sucedió en ese tiempo, porque hay un lapso. Estamos hablando de ámbitos de eternidad en donde el sentido del tiempo se pierde. Es sí, es un eterno presente. El ayer, el hoy y el mañana ocurre al mismo tiempo, ¿sí? Cuando el Señor Jesús entrega el Espíritu y sale de él, se va al infierno, ¿sí? Y esto vamos a ver. Vamos a vincular algunos escrituras. Vamos primero a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, porque ahí podemos encontrar algunos hechos importantes. Dice el capítulo 4 de Efesios, versículo 8, 4, 8 de Efesios. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, ¿qué es lo que en una sincronización, tiempo cronos, qué pasó? Muere en la cruz, entrega el Espíritu y baja a las regiones inferiores de la tierra. Ujú. Y cuando
él exhala el espíritu o sale el espíritu y alma, tiene que cumplirse la justicia del Padre. Y automáticamente él tiene que ir al infierno, porque eso era lo que estaba considerado en el pacto con Abraham. Y cuando él baja al infierno, y ahí sí, vamos ahora sí, al Salmo eh, 18, vamos a ver qué dice acá. Y ahí se describe con bastante exactitud lo que ocurrió allí. Salmo 18 dice que es una revelación profética que tiene el rey David de lo que pasó en el infierno con Jesucristo. ¿Sí? Aquí lo estamos leyendo a modo profético. Dice el Salmo 18, versículo 1 en adelante. Te amo, oh Señor, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Es una referencia que está considerada acá, que está bien, la dijo David, pero se va a cumplir con el Señor Jesús, mi libertador, clamando al Padre. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ubiquemos en el contexto bíblico a la persona del Padre Celestial. Es el libertador, es donde está la fortaleza de Jesús de Nazaret, es su escudo que lo va a hacer de alguna manera una preservación y la fuerza de su salvación, aunque estuviese en un alto refugio, bueno, el Padre Celestial, ahí está. Y en el 3 dice, invocaré al Señor quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y en el 4 dice, me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Aquí quiero hacerles notar algo. Es en el infierno, en el único lugar en donde el Jesús de Nazaret tiene miedo, ¿sí? Tiene miedo. En su ministerio, en su vida de ministerio terrenal y aún desde que nace de niño, él nunca manifestó esa emoción. ¿Por qué? Porque esa emoción le fue dada a Adán cuando es expulsado del huerto del Edén. Y entonces sí aparece esta nueva emoción en Adán, el primer Adán, que el Señor Jesús no tuvo como el Adán postrero, porque no era necesario que tuviera temor, ¿no? Tanto así que se confronta con el diablo mismo, con Satanás mismo, cuando es llevado al monte de la tentación, ¿se acuerdan? Y él no tiene ningún problema. No, toda la legión de demonios que reprende con el Gadareno, o sea, él no se, y a todos a los fariseos, al imperio romano, él nunca tuvo una manifestación de temor, de miedo, ¿no? Pero ahora que está en el infierno, sí podía llevar el miedo de el hombre, de la humanidad, a ese lugar. Y ahí debía de ser depositado el miedo, porque hoy tenemos un espíritu de valentía, no de cobardía, de dominio propio, ¿sí? Eso es lo que obtuvimos a cambio, de que llevara nuestros temores, nuestros terrores, nuestros miedos al infierno el Señor Jesús. Y aquí está diciendo, torrentes de perversidad me atemorizaron, tanta maldad que había ahí, ¿no? Ligaduras del Seol me rodearon. Y Seol es una manera de hablar de dos lugares, ya sea una tumba o la región de los muertos. Y aquí está en la región de los muertos bajo condenación, en el infierno. Dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y bueno, obviamente que podemos imaginar la escena de lo que ocurrió, que él llega al infierno, el Hijo de Dios llega al infierno, ¿no? Y bueno, todo multitud de demonios que están allí habitando y todos los hombres más perversos y sanguinarios que habían existido hasta ese momento, pues van sobre él. ¿Para qué? Pues para hacer lo que sabían, torturar y afligir, ¿no? Dice, miren cómo está aquí el Hijo de Dios, mírenlo dónde está. Sí, debió haber tenido un pecado oculto. Sí, seguramente que algo hizo y por eso está acá. Porque es incomprensible para las huestes de maldad, para Satanás mismo, este pacto de Abraham, porque fue un pacto que aunque fue muy cruento, pero fue hecho en base al amor que redime. Y eso era inentendible para Satanás y los demonios. No, ¿cómo va a ser que entregue a su hijo si es su hijo amado? No. Entonces su padre mintió.
dijo una mentira que ese es mi hijo amado, en él tengo toda mi complacencia, entonces Dios es mentiroso o qué, o su padre lo traicionó. Eso podrían haber pensado las tinieblas, ¿no? La lógica humana, eso pensaríamos, pero no era así. No. Entonces, dicen, bueno, no importa, está acá, vamos sobre él. Y dicen el 6: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. O sea, porque sucedió algo. Cuando el Señor Jesús está aquí en el Seol, en el Hades o en el infierno, que también es Hades en el infierno, cumple con la perfecta justicia del Padre. Y ahí es el destino de los pecadores y de los pecados. Y como Él llega y deposita todos los pecados que están como las obras de la carne en Gálatas 5:22, Él ahí deposita todo ese menú de pecados y ahí se quedan. ¿Sí? Y Él como individuo, como persona, jamás pecó, nunca cometió un solo pecado. Entonces sería una contradicción a la justicia del Padre que hubiera dejado a un hombre como nosotros, santo, en el infierno. Iba contra la configuración legal, perfecta justicia del Padre Celestial. Entonces, cuando Él dice, bueno, yo traigo aquí todos los pecados del hombre, este es el lugar, esto es aquí la condenación eterna, pero yo no tengo pecado, yo nunca pequé. Entonces, cuando él clama y en esa angustia que él tenía, mi clamor llegó delante de él, a sus oídos, el Padre Celestial escucha ese clamor, ¿sí? Y dice acá, 7: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. O sea, y aquí nos está hablando de que hubo un temblor, ¿sí? ¿Cuándo fue ese temblor? El que leímos en Mateo, cuando se abren las tumbas y salen los santos, pero no estaban en el infierno los santos de Dios, no, no estaban allí, estaban en un lugar que el Señor tiene necesidad de crear, ¿verdad? Que va a ser el seno de Abraham. ¿Por qué tuvo que construir el Señor el seno de Abraham? Porque todos los hombres santos del Antiguo Testamento no podían irse a la presencia del Padre porque todavía no ocurría la redención. Tenían que ir a un lugar de espera, un lugar de consolación en lo que ocurría la redención de Cristo, ¿no? Entonces es un lugar en donde podemos encontrar nosotros la descripción de esto que estoy diciendo. Vamos a Lucas capítulo 16 y ahí lo vamos a encontrar. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, que lo va a decir el Señor Jesús a modo de parábola, ¿sí? De rico, el rico y Lázaro, ¿ok? ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Todo esto lo vamos a tener que vincular después a la familia, ¿eh? No, no estamos haciendo un estudio teológico y olvidarlo. No, tenemos que vincularlo al contexto de la familia, porque un padre envía a su hijo al infierno. Hoy, un padre puede enviar a sus hijos al infierno cuando son negligentes, irresponsables, que no quieren saber nada, sus hijos los abandonan y se van a cualquier cosa a perderse en el pecado y en la condenación eterna. Eso pasa, o me equivoco, o es cierto, que hoy muchas familias, padres y madres, por el abandono, por todas las cosas de pecado, pueden hacer que sus hijos se vayan a la condenación eterna por ese descuido. ¿Me explico? Es una vinculación muy fuerte, muy fuerte. Pero ustedes tienen que tener el fundamento para orientar a las familias, para detectar cuál es el problema que están teniendo. Y muchas familias que tienen situaciones muy graves de pésima conducta, que están en las cárceles, están en adicciones los papás, las mamás, eso, y qué pasa, ¿no? Hoy en la mañana fuimos mi esposa y yo a una ciudad vecina, a una escuela primaria, y estuvimos con los papás de
primer y hasta tercer año de primario. Y había cartas anónimas de los niños, porque hicieron un ejercicio la vicedirectora, y había varias cartas anónimas que los niñitos de tercer año escribieron que querían quitarse la vida. Se la querían quitar ya, ¿sí? Y como niños de tercer año, ¿no? Claro, está encendida la voz de alarma. Ya dieron cuenta a las autoridades, ya avisaron y todo, pero acá estamos llevando a la conciencia de los padres que ellos tienen esa responsabilidad de rescatar a sus hijos, ¿sí? Y bueno, es una labor que tenemos que hacer. Imagínense cómo está el nivel, ¿no? Y esto es común en todas partes eso sucede. Y aquí, en esta parábola, que ustedes sabrán que una parábola se refiere a hechos reales con personajes ficticios, ¿sí? Hechos reales con personajes ficticios. Algunos son verdaderos, no todos son ficticios. Algunos son, por decir algo, que son personas, ¿no? Que se llamó tal vez así. Pero sí hay también personajes reales. Pero los hechos son reales. Y así es esta parábola. Y relata así el Señor Jesús. Había un hombre rico, que no dice el nombre, ¿ok? No nos interesa el nombre. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y vaya que era rico para hacer diario banquete y vestirse de lo más caro que había. Eran las telas más caras que había, de púrpura y de lino fino. O sea, era muy rico. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, ahí sí sea del nombre, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pobre hombre, ¿no? Estaba mal, muerto de hambre y muy enfermo. En el 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí el Señor Jesús ya está diciendo que existe ese lugar. ¿Sí? Que hay algo que se llama el seno de Abraham, que los hebreos de ese tiempo ya reconocían que debía haber un lugar no de condenación, ¿verdad? Sino porque estamos hablando de Abraham, estamos hablando del rey David, estamos hablando de los santos que ya había, ¿no? Bueno, no lo reconocieron en el tiempo de Jesús, pero aún el Juan el Bautista y todos los profetas, porque a los cuales se les rendía reconocimiento. ¿A dónde iban a dar todos estos profetas? Y por eso es que surge esta revelación de la existencia del seno de Abraham. Bien, bueno, y sigue diciendo en este relato, en versículo, estamos 22, llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Bueno, ok, se mueren los dos y dice en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Ok? Qué configuración tan curiosa, ¿no? Pero bueno, así es como se describe, y lo describe el Señor Jesús, una situación real. Y está diciendo, en el infierno, el rico alza sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vio de lejos. Y ahí estaba Abraham, que había muerto hacía siglos, pero ahí estaba. Y el recién muerto, Lázaro. Y ahí están los dos juntos. Y dice, entonces él dando voces, el rico dijo, Padre Abraham, lo reconoce, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Aquí hay algo que nos llama la atención, lo voy a decir a propósito de llama, aquí hay algo que nos llama la atención, pero no es eso, juego de palabras. El 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, acuérdate, haz memoria que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con S, no con C, cima con C es un monte, un cerro, ¿no?
pero cima con ese es un abismo sumamente profundo. No hay manera de pasar de un lado al otro, no hay manera. Dice, está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, pues a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, pues si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué les llama la atención de esta descripción del Señor Jesús? A ver, ¿qué les llama la atención? ¿Dónde, a ver, les ayudo un poco. ¿Dónde estaba el cuerpo del rico y el cuerpo de Lázaro? El cuerpo físico estaba en descompuesto, probablemente la tierra. Seguramente que el Lázaro, su cuerpo, lo habían echado al basurero de la ciudad, porque ese era el Mm, destino de ellos, ¿no? sí. El Valle del Ginom o el Gehenna, que hoy ya está poblado y es una calle, una avenida ahí en Jerusalén, en ese valle, que era una barranca, era una barranca, este, echaban ahí azufre que ardía permanentemente, nunca se apagaba. Y ahí echaban la basura, era el basurero de la ciudad de Jerusalén, echaban a los animales inmundos, echaban todo lo orgánico para descomponerse, pero también echaban los cuerpos de los crucificados o de los inmundos que morían, ¿no? Los echaban ahí a que se incineraran y nunca se apagaba. Eso le llamaban Gehenna en el Valle de Hinnom, que significa también otra manera de decir infierno. ¿Sí? Y ahí ha de haber ido el cuerpo de Lázaro. Claro, el rico en su tumba, ¿no? Con aire acondicionado y televisión, internet, todas las comodidades como es hoy, ¿verdad? Que lo disfrutan los parientes ricos ahí en las tumbas, en los monumentos que hacen, pero bueno, es cosa de cada quien. Y, y el rico, ¿qué nos llama la atención? Y aquí dice, miren, la clave está cuando en el 25 le dice, hijo, acuérdate, haz memoria. Porque hay algo tremendo acá. Está en el infierno, el rico, pero se conservan las memorias corporales, se conservan las memorias familiares, ¿sí? Se acordó de que tenía lengua en vida, en su cuerpo, tenía lengua, tenía sed, sufría por las llamas, quemaduras, etcétera. Fíjense, en la medicina hay una cuestión muy reconocida. Una persona que sufre una amputación de una pierna, un brazo, lo que sea, aunque ya no tiene ese miembro, pero luego le duele o le da comezón o le pueden hacer cosquillas. No sé si han visto un video, un experimento social bien interesante. Me gustaría que lo vieran si lo encuentran, porque ponen a personas voluntarias y las sientan en una silla, en una mesa y ponen una división, una madera, una tabla así junto a un costado del voluntario, ¿no? Del que hace el experimento. Y ponen, de un lado está la mano de la persona, pero en el otro lado de la tabla está una mano artificial, parecida, hasta con la misma ropa y una mano de plástico, de un maniquí, ahí. Y entonces el que hace el experimento le dice a la persona que vea la mano de plástico, ¿no? Y está viendo la mano de plástico, el voluntario, y de repente agarra el que hace el experimento, saca un martillo y ¡pum! Le pega la mano de plástico, ¿no? Y las personas dan un grito, ¡ay, no, me duele! Y era la mano de plástico. Es la memoria corporal, cosa que se lleva el rico y cualquiera que va a dar al infierno, se lleva las memorias corporales. Por eso se acordaba que tenía lengua, que tenía sed,
que le afectaba el fuego por la eternidad y el recuerdo de la familia. Es que tengo 5 hermanos, hasta se acordaba cuántos hermanos tenía. No se le borraron los recuerdos de familia. Imaginen ustedes recordar a la familia que se queda en esta vida y que ya no hay posibilidades, porque se lo dice Abraham, ya no se les puede predicar el evangelio. Ahora sería eso, ¿no? Ahí era Moisés y a los profetas, que hablan de la redención. Y dicen, no, no se puede, porque nadie puede ir de aquí para allá y de allá para acá. ¿Ok? Entonces, este relato de esta diferencia del infierno y del seno de Abraham nos marca, hablando de la estancia del Señor Jesús en el infierno, ¿sí? Algo que sucede y que Una el mismo consulta, Señor Jesús después una va a consulta, hablar de eso, ¿sí? Sí, una Carlitos, va, consulta. de Sí, adelante. es que, porque siempre me llama la atención eso que acaba de decir. Por eso entonces siente sed el rico. Siente sed no porque tenga un cuerpo, sino por la memoria corporal Ah, que... Ay, es interesante. correcto, por eso, ¿no? Interesante. Y científicamente está comprobado que así es. Miren lo que dice el Señor Jesús de lo que pasó, porque Él habla de esto. En el capítulo 1 del Apocalipsis, vamos hasta allá. Hoy es día de fiesta escritural, ¿no? Vamos y venimos en el tiempo. Me fascina decir eso. Nos vamos al antiguo, nos vamos hasta con David, nos vamos hasta con la crucifixión y ahora estamos ya en el Apocalipsis, ¿no? Es sensacional la palabra de Dios, es un deleite viajar en la cápsula del tiempo bíblico. Bueno, en Apocalipsis capítulo 1 se lo dice al apóstol Juan, el Señor Jesucristo es el que se lo está diciendo en el versículo 17 y 18. Y mucha atención a lo que dice el Señor Jesucristo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. En una eterna presencia. Y tengo, aquí en mis manos las tengo, aquí tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dos tipos de llaves que tiene el Señor Jesús ahí. Y esas llaves, ¿por qué las tenía el Señor Jesús? ¿De dónde las sacó? Porque aquí está diciendo él que él tiene dos llaves. Y las llaves abren puertas, ¿verdad? Eso creo yo que abren. Bueno, regresamos al Salmo 18. Regresamos para allá. Vámonos hasta el Salmo 18. Porque después del versículo 7 en donde viene el terremoto, ¿sí? En el versículo 8, no, el 7, sí, ahí dice, la tierra se conmovió, tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. ¿Por qué se indigna? Habla del Padre, porque no iba a permitir que un santo estuviera siendo afligido por la tortura como el rico en el infierno, ¿sí? Dice, no, mi justicia está muy clara. Mi santo no verá corrupción. Ninguno de sus huesos fue quebrantado. No verá corrupción. Y eso es justamente lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Qué hace acá, conforme el relato y la revelación de David? Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Mm? Dice, carbones, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. ¿De quién habla? De un viaje que emprende del tercer cielo el Espíritu Santo enviado por el Padre. ¿A qué? Aquí dice en el 10, cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento y puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Y es el viaje que emprende el Espíritu Santo hacia el infierno, ¿sí? Para rescatar al Jesús de Nazaret, el espíritu y alma del Jesús de Nazaret que está allí.
Ujú. Porque por él mismo, y eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, ¿sí? Bueno, pero eso lo vemos después. Y dice que llega el Espíritu Santo, está bajando, descendiendo al tercer cielo, segundo cielo, primer cielo, que ya es donde está el príncipe del aire, y llega y entra, va a entrar hasta el infierno. Dice en el 12, por resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó a los demonios del primer cielo y los que están en el infierno. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Ya está en el infierno ahí. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, y vuelve a hablar del neuma de Dios o del Espíritu Santo, envió desde lo alto, me tomó. ¿Se acuerdan cuando el Espíritu Santo toma a Felipe en la ciudad el que sale de Cesarea y va a ir a Soto, que es una población a 40 kilómetros de Cesarea está, y que lo toma el Espíritu Santo y lo traslada físicamente, lo traslada hasta Soto, ¿no? Ahí, y yo digo que azotó porque azotó ahí Felipe. Esos, en el camino a Gaza, bueno, no me hagan caso. Dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, porque es otra manera de reconocer el infierno, las profundidades del mar y la profundidad de los cimientos del mundo, y Hades es lo mismo para los judíos, infierno. Y dice el 17, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Claro, porque él no tenía pecado, porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mis manos, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, claro, juicios contra el pecado, y no me he apartado de sus estatutos. Sí, aquí están los pecados, pero yo no me aparté de ningún mandamiento. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro, como yo. Dice, limpio te mostrarás con él, para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillará los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, avivarás mi espíritu, sería otra manera de decirlo. El Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor, escudes a todos los que en él esperan. Y aquí está hablando, bueno, como salmo, de lo que va a ocurrir con él, ¿no? Dice, vamos al versículo 43, me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron los hijos de extraños o de extranjeros, que es la iglesia, se sometieron a mí. Los extraños o extranjeros, que es la iglesia de los gentiles, se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Vive el Señor y bendito sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Y ahí sigue hablando de lo que habría de acontecer con la iglesia, ¿sí? Dejando ahí los pecados. El Salmo 22. Vamos a ver qué dice ahí, porque ahí también habla de su estancia en el infierno. Ahí desde el versículo 12, 22, 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Ahí está, los demonios. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, de eso mueren los crucificados. De esto que describe aquí, se sabe que morían los crucificados porque se rompía
la fibra muscular cardíaca, se salía la sangre, pero quedaba contenida en el pericardio, se coagulaba la sangre y se separaba el suero. Quedó como una bolsa, sumamente doloroso, ¿no? Dice, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto me secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, que eso pasó con Jesús. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré con el Espíritu. O sea, aquí está la integridad del ser de Jesús, ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu. Y está clamando al Padre Celestial. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es que cuando llega por él, lo toma y lo libra, y el Espíritu Santo le da estas dos llaves, las llaves del infierno y las llaves de la muerte o del Hades. Y él pasa algo con esas llaves que se le son dadas y, por orden del Padre y se las da el Espíritu Santo, que Él puede abrir dos puertas. Y esta primer puerta que va a abrir el Señor Jesús, porque tenía que hacerlo Él como hombre, esto está en el versículo, en el Salmo 24. Ahí a continuación, vean lo que dice. Dice a partir del versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu trono, oh Dios de Jacob. Y dice, alcen, oh puertas, sus cabezas, y álcense ustedes, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y a eso, a qué puertas eternas se refiere el Rey David? Y se refiere a esas dos puertas. Una, las llaves de la puerta del infierno que el Señor Jesús va a abrir y el Espíritu Santo lo traslada. Bueno, sale del infierno, vuelve a cerrar esa puerta, ¡pum!, se queda cerrada y el Espíritu Santo lo traslada al otro lado, pasando la cima y lo lleva al seno de Abraham. Y cuando llega al seno de Abraham, el Señor Jesús, ya rescatado por el Espíritu Santo, ¿qué ocurre allí? Bueno, lo que ocurre es, quien tuvo la revelación de eso fue el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro. Vamos a ver lo que dice ahí. ¿Me van siguiendo? Sí, es necesario que vuelvan a ver el video porque es mucha información, pero allá viendo el video van a poder ir anotando las citas bíblicas y lo que ustedes quieran. A mí me interesa que ahorita se concentren y esto se les quede en su espíritu, en su corazón. Bueno, en la primera carta de Pedro nos relata lo que pasó allí. Dice en el capítulo 3, a partir del versículo 18, 3:18 de primera de Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Gracias a esto, ¿no? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, los apóstoles la tenían bien clara y el Señor Jesús seguro que se los reveló, ¿no? Sí, bien, me vieron morir en la cruz, sí, sí, te vimos, te atravesaron el corazón con una espada. No fue una lanza, fue una espada, atada a un palo, realmente fue una espada, porque estaba profetizado que así iba a ser. Y dice, pero vivificado en espíritu. Dice, en el cual, en que en espíritu y alma, porque habíamos leído que también el alma, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus encarcelados? ¿Los del infierno? No, porque iba a ser algo allí. En los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cómo desobedeció a Abraham? ¿Verdad? Dos fallos tremendos que tuvo cuando embaraza a Agar,
por órdenes de su esposita, Sara, ¿no? Que nace Ismael, y vean hoy qué problemas hay por esa desobediencia. Cuando se queda ser oprimido por las tinieblas y costaron 400 años de esclavitud en Egipto de la nación de Israel y todo lo que ha venido desde entonces. O sea, no obedecieron. David, el rey David, con lo que hace con este Urías, sabe que eso vamos a estudiarlo bien, que tiene que ver con el adulterio y pérdida de autoridad y gobierno en la familia, el pacto de David, ¿no? Y fue desobediente. Y otros más que fueron pactos institucionales, el rey Ezequías. El único que no fue el rey Josías, pero más o menos. Bueno, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, y de Noé también, desobediente, porque se agarra Noé y se pone ahí una embriaguez que fue terrible y tropiezo para su hijo Cam, ¿no? Que de ahí nace Moab y los cananitas y todas estas etnias depravadas, ¿sí? Por la falla de Noé. Todos fallaron, que fue también un hombre de pacto Noé. Bueno, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, 18, fueron salvadas del agua. Ujú. Ahora, en el capítulo 4, versículo 6, dice, no 5, desde el 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Ahora, los que estaban en el seno de Abraham, por cuestiones de responsabilidades, están los hombres de pacto, que son Abraham, que son David, los institucionales, ¿eh? Que son David, que son el rey Ezequías y que son también el rey Josías. Y, y bueno, también estaba Noé y todos los demás y todos los profetas. No podían estar. La única excepción fue Elías y Moisés, que ellos sí estaban corporalmente delante de la presencia del Señor. Pero todos los demás, no, ahí estaba Elías, estaba Isaías, estaba Jeremías, estaban esperando como Lázaro, el lugar de consolación. ¿Cuándo se van a cumplir lo mismo que nosotros mismos profetizamos? Porque eso es lo que dice el apóstol Pedro, que todos estos, alguna ocasión, estaban anhelando lo que ellos ya no pudieron ver, ¿no? Y que, bueno, nosotros sí hemos sabido esta revelación de lo que ocurrió en la redención, pero cuando llega a predicar el evangelio a los muertos, las buenas nuevas, ¿cómo le iba a dar buenas nuevas de salvación en el infierno? El Señor Jesús, por favor, si estaba todo débil y todo mal, no, a Él ya llega y a predicar la salvación, porque llega con los hombres de pacto y le dice, miren, aquí estoy con ustedes. Y aquí están ustedes porque me estaban esperando. Y ahora ustedes les voy a abrir la puerta de la muerte y van a resucitar. Abren las puertas de la muerte cuando viene el temblor y salen todos ellos del seno de Abraham. Ahí donde leímos, que salen todos ellos y los ven. Algunos muy fresquitos, ¿eh? Muy fresquitos. Uno de los más fresquitos que había allí, ¿saben quién era? Uno de los muertos más frescos, ni saben quién era. Si les voy a decir quién, el ladrón en la cruz. Ajá, ¿sí? Porque él reconoce a Cristo como Salvador y como profeta, ¿sí? Y dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Mm? ¿A dónde fue a dar ese pobre ladrón? Pues al basurero a que se quemara, pero su espíritu y alma estaban en el seno de Abraham. Y ese cuerpo que se estaba quemando, después se levanta como Lázaro, su amigo y pariente político de Jesús, de la tumba, de Lázaro de la tumba, y sale de ahí, era el más fresquito. Sale José, su papá, del Señor Jesús, que ya había fallecido. O sea, todos ellos. Y por eso reconocieron a algunos.
¿A quién reconocieron? Pues a los más recientes. Oye, ¿quién este era el ladrón que estaba ahí colgado? Pues sí, pero míralo, no tiene ninguna quemadura y se ve extraño, ¿no? Y ese que está ahí, pues era José el carpintero, fue el papá de y ahí está. ¿No? Y todos los demás que yo creo que no reconocieron, porque no había fotografías. Y salen todos de ahí, del Cenoda. ¿Y qué pasa? Ahora, vamos nuevamente. Ya ni sé, ya perdí la noción del tiempo. Ustedes me hacen perder la noción del tiempo de veras, ¿no? Pero está bueno esto, ¿no? ¿A poco no? A ver, espérenme, porque quité ya, dejé de proyectar. Ah, sí. Ah, bueno, vamos en buen tiempo, casi terminamos. Y nuevamente ahí en Efesios, ya ahora sí entendemos esta secuencia de hechos. Cuando dice, vuelvo a leer, versículo 8, 4:8, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuál cautividad llevó cautiva la cautividad del Señor Jesús? ¿Cuándo los lleva? Bueno, vamos a verlo. Y luego dice el 9. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Primero desciende a las partes más bajas, hace todo esto ahí en el infierno, llegan al seno de Abraham, resucitan todos estos hombres, los reconocen algunos, y en Juan, vamos al Evangelio según San Juan, y aquí vamos a ver lo que ocurre cuando Él ha resucitado. Ujú. Dice en el capítulo 20 de Juan, ya está en la tumba, resucita el Señor Jesús, los discípulos todos, ya está la tumba abierta, pero estaba vacía la tumba, ¿no? Estaban solo los lienzos puestos ahí. Y pues se van, no sabían qué había sucedido, aunque él les había dicho que iba a resucitar, ¿verdad? Y bueno, van, pero así, no muy convencidos. En el 11 dice, pero María, la Magdalena, la mujer que había sido liberada de 7 demonios, estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Cuando le dice eso, María, dice, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, lo reconoce. Lo reconoce a pesar de que tenía otro aspecto, porque estaba en vías de ser glorificado el Señor Jesús, ¿sí? Estaba en un proceso intermedio. Ujú. Y Jesús le dice algo a María. Fíjense lo que le dice en el 17. Jesús le dijo, no me toques, María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, que fue el día de la resurrección, domingo, primer día de la semana, así dice acá el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Estaban en la casa de un sacerdote esenio que era propiedad de Juan, el apóstol y de su familia, pero se la prestaban a sacerdotes esenios y ahí no se metían los fariseos ni los soldados romanos porque eran hombres muy santos, o sea, en un lugar seguro para ellos, ¿no? Por eso estaban allí todos. Cuando les hubo dicho esto, fíjense, que se les aparece ahí. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, les mostró, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Y ahí empieza a nacer la iglesia primitiva. Ya había empezado, ya había sido el parto de la iglesia, porque cuando crucifican al Señor Jesús y un centurión le perfora el corazón, sale agua y sangre en un costado, ¿sí? Y ahí nace la postrer que es la iglesia, ¿sí? Del cuerpo de Jesús, como haya sido en el primer Adán, así con el postrer Adán. Y aquí ya nació la iglesia y ahora les va a infundir espíritu, ¿no? Como dice el Salmo 139. Fíjense la clave que encontramos acá. El 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, ah, sí, Tomás dice, el apóstol, ¿eh? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, no voy a creer. Ah, fíjense, un apóstol, ¿no? Incrédulo. Sí, ¿cómo? A ver, hagamos un juicio de valor. ¿Quién tenía menos problema espiritualmente hablando? ¿María o Tomás? ¿Quién tenía menos problema? A ver, si por ahí creo que Romy lo decía. Alcancé a ver qué decía quién. A ver, Romy. De Tomás tenía menos Mm, problemas. Mm. Aunque era apóstol, no, pero era un incrédulo. Mm. Y la incredulidad es pecado. Quien menos problema tenía espiritualmente hablando era María. Ella no tenía problema. Ya había sido liberada y era caminaba en santidad. Y Tomás no. Y luego dice, fíjense, 26, aquí está la clave. Después que se les aparece ese domingo, dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a ustedes. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tienes que creer, Tomás. Toca mis heridas. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Como María? ¿Qué pasó ahí? Que en esos 8 días el Señor Jesús subió a la presencia del Padre para llevarse a las primicias de la resurrección, que fueron todos los santos del Antiguo Testamento. Todos se fueron y él subió a lo alto llevando a esa cautividad que había estado en el seno de Abraham. Y cuando se lleva a todos, y sobre todo, principalmente a los hombres de pacto, para que se confirmara el cumplimiento de los pactos, ¿sí? El cumplimiento de todos los pactos institucionales. Me he adelantado un poco a hablarles de lo que ocurrió al final, porque todo esto ya no lo voy a volver a repetir, pero están aquí incluidos todos los pactos, ¿verdad? Porque Juan David, va Ezequías, va el rey Josías, va Abraham con las familias que allá se hayan ido, amigos, quién sabe quiénes, ¿no? Se van con él y son presentados ahora sí delante de la presencia del Padre, ¿no? Y aquí se cumple y regresamos al Salmo 24. Ahora vamos a entender más el Salmo 24 y ahora sí ya vamos terminando. Vamos al versículo 7 porque ahí habíamos leído nada más. 24 dice, alcen, oh puertas, vuestras cabezas y alcen ustedes puertas eternas. Ya vemos quiénes. Y cuando llega el Padre, ante el Padre Celestial, el Señor Jesús con todos ellos, dice, y entrará el Rey de Gloria, dice el versículo 7, y dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Y quién era? El Señor Jesucristo. Entonces, cuando entra el Rey de Gloria,
y llega a la presencia del Padre y vienen detrás de él todos los hombres de pacto y todos los profetas ante la presencia del Padre, ahí sí, todo ha sido consumado. Hemos cumplido los pactos. Ustedes hicieron en su tiempo, hicieron lo suyo y yo también he cumplido. Y aquí está mi hijo, aquí están ustedes y todo lo que yo les he demandado que tenían que hacer. Ahí mandó Gus en el chat para que después lo lean. Una de lo que es lo de ese momento, ¿no? Me parece. No alcancé a leer, pero creo que sí. Ahí lo leemos después, Gus. Gracias, Gus. Entonces, eh, imagínense las alabanzas de millones de ángeles cuando entra Jesús encabezando ese desfile. ¿Qué fiesta hubo en los cielos? Ojalá esté el video guardado para verlo y disfrutarlo. Ha de haber sido tremendo, tremendo. El Espíritu Santo, miren quién viene conmigo, y entra Jesús, el Rey de la Gloria. Haber sido algo, no me puedo ni imaginar. Qué tremendo fue eso, qué tremendo. Y cuando presenta a el Señor Jesús, que sí los conocía bien, pero ya estaban en cuerpo ahí. Este es David, este es Abraham, este es Ezequías, este es Josías, este es Isaías, este es Jeremías, todos allí, ¿no? Después salen de ahí los 24 ancianos, y las 12 tribus de Israel, y después llegarían los apóstoles. No, ya estaba todo preparado, porque ya había ocurrido la redención. Y ahí se va consumido los pactos. Impresionante la estrategia y la sabiduría del Padre, ¿no? Sí, Teniendo este fundamento para nosotros, todo lo que haya ocurrido después tiene una explicación y entendimiento de la redención. ¿Sí, Calitos? sí, Adelante. una duda que Ujú, la verdad no me había percatado antes, ujú, pero claro, resucitan todas estas personas, todos estos santos, ¿cierto? ujú. Evidentemente reciben un cuerpo. Entonces, la verdad no lo había pensado antes, pero probablemente entonces son las únicas personas que están con un cuerpo glorificado delante de la presencia del Padre. Son las Así únicas. es, así es. Y ahora más faltan los que están dormidos y los que van a ser, Exactamente. que es la iglesia actual. Ah. Entonces, La probablemente los iglesia. 24 ancianos son de estos primeros santos, entonces. 12 responsables de las tribus y los 12 apóstoles, los 24 ancianos. Mm. Ujú. Y ahí están ya formando este grupo selecto. Sí, Calitos. Miguelito, Miguel. Sí, yo miraba esto también con respecto a capítulo 11 y 12 de Hebreos, donde, bueno, Ujú. 11 hace referencia a todos los hombres y mujeres de fe, y en el Sí. 12 dice, por tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, Ujú. hace Ujú. referencia a estas personas, Claro, ¿verdad? claro, porque fueron testigos de todo lo que pasó, ¿no? Desde el seno de Abraham. Ahora, el seno de Abraham queda vacío. No se sabe si fue cerrado definitivamente o todavía está recibiendo, pero yo considero que no, porque fíjense, le voy a decir algo un poco delicado. Bueno, permítanme. Bueno, a ver, Raulito, Raúl, Una preguntita acá en el Salmo 24, versículo 7, cuando sí, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Cuando sí. dice alzad, oh puertas, ¿a quién se refiere con puertas? ¿A quién llama puertas? Las puertas eternas, porque dice que son eternas, que se abrieron. Esas dos puertas, la del infierno y la de la muerte, ¿sí? Ya se abrieron y se cerraron y salen ellos. Esas son. Porque, bueno, no vamos a pensar que en el cielo hay puertas y que está San Pedro con las llaves, ¿no? Como lo representa lo popular. No, sino que ahí son esas puertas eternas. Porque la configuración y las estructuras de las puertas de ese tiempo, que eran enormes, y yo creo que las del infierno y las de la muerte han de ser enormes, ¿verdad? Que tenían un cabezal que las sostenía para que, bueno, es una manera de entenderlo
Cuando dice aquí vuestras cabezas, alzado puertas vuestras cabezas, está hablando de que hay una estructura. Tal vez algunos autores, pintores y escultores han representado las puertas del infierno con esculturas, ¿no? Medios horribles, medios feas, pero podría ser alguna metáfora de la cuestión de las puertas del infierno y del Hades y de la muerte. Es muy posible que sea eso, ¿no? Sí, ¿vamos bien hasta acá? Bien. ¿Sí? ¿Alguna Doctor, duda? un comentario que no sé qué Sí, opinas tú, a ver. porque, bueno, el Hades es la palabra griega para Seol, Y de tumba la también, o palabra. región de los muertos. Así es. Exactamente. Entonces, lo que yo había escuchado es que este era la casa de los muertos, pero Sí, no necesariamente, y por lo tanto la llave de la muerte era justamente la llave del seno de Abraham y del Hades, que sí, eran dos lugares que probablemente estaban, o en el mismo lugar, algunos dicen que el mismo lugar, y el seno de Abraham estaba como una parte separada como sí, la del cima, aparecimiento. Pero este la lugar era cima. uno solo, y que probablemente queda vacío, pero luego el Hades, que es la casa de los muertos, que no sería el infierno, porque si leemos en Apocalipsis 20, dice que el Señor toma el Hades y lo arroja en el infierno. Entonces Sí, probablemente sean lugares distintos. temporal. Porque Sí, lo que es permanente es el lago de fuego. exacto. Pero así como haya sido temporal el seno de Abraham, y aún es temporal el cielo para la iglesia, porque vamos a regresar como la esposa de Cristo en la Nueva Jerusalén, cuando descienda la Nueva Jerusalén. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿no tienen alguna duda? Les voy a parar la grabación acá, ¿sí? Pueden volver a ver el video para repasar, pero no se me vayan, permítanme.